Imagina por un momento que lo que llamas coincidencia no es casualidad, sino un lenguaje silencioso que Dios usa para tocar la vida humana en los momentos en que más necesita ser despertada. Lo que voy a compartirte no es una teoría moderna ni una idea espiritual superficial, sino una experiencia vivida dentro del ministerio pastoral, donde lo invisible a veces parece rozar lo visible de una forma tan sutil que obliga al alma a preguntarse si hay algo más detrás de lo que los ojos ven. Hace algunos años conocí a una mujer de unos 60 años, viuda, que vivía sola en una casa pequeña a las afueras del pueblo. Era una mujer sencilla, profundamente devota del rosario, de esas personas que han hecho de la oración un refugio diario. Un día llegó a verme con los ojos llenos de lágrimas y una inquietud que no lograba esconder. Me dijo con voz temblorosa que sentía que estaba perdiendo la razón. Le pregunté con calma por qué pensaba eso, y su respuesta no fue lo que uno esperaría escuchar en una consulta común. Me contó que desde la muerte de su esposo, cada mañana, justo después de terminar su oración, una paloma aparecía en el alféizar de su ventana. No en cualquier momento del día, no de forma aleatoria, sino exactamente en ese instante. Y lo más inquietante para ella no era solo su presencia, sino la forma en que la miraba, una mirada fija, silenciosa, que no lograba explicar con palabras. Sentía que había algo intencional en ese encuentro repetido. Yo la escuché en silencio, tomé sus manos y le respondí con serenidad que no estaba perdiendo la razón, que tal vez no se trataba de locura, sino de algo que debía discernirse con calma. Le dije una frase que ella nunca olvidó: no está siendo perturbada, está siendo visitada. A partir de ahí, lo que quiero compartir contigo hoy no nace de la imaginación ni del folclore religioso, sino de una tradición viva dentro de la fe católica, apoyada en la escritura, en la enseñanza de la Iglesia y en siglos de experiencia espiritual. Y no es un tema que pueda explicarse en una conversación superficial ni en unos pocos minutos, porque toca dimensiones profundas de la vida espiritual que requieren atención, silencio interior y apertura del corazón. Por eso te pido que no lo escuches como un relato curioso, sino como una invitación a pensar de otra manera sobre la presencia de Dios en lo cotidiano. Dentro de la enseñanza católica, los ángeles no son símbolos poéticos ni figuras decorativas. Son seres reales, espirituales, creados por Dios con inteligencia y voluntad, cuya misión es servir como mensajeros y guardianes. La Iglesia enseña con claridad que la vida humana no está sola ni desprotegida, sino acompañada desde el inicio hasta el final por la acción invisible de los ángeles. No es una idea opcional dentro de la fe, sino parte de su doctrina. El Catecismo de la Iglesia Católica lo afirma con claridad al recordar que cada vida humana está rodeada por la protección y la intercesión de estos seres espirituales. Esto significa que la existencia humana no transcurre en un vacío espiritual, sino en una realidad acompañada. Sin embargo, aquí es donde también es necesario ser muy cuidadosos. Hablar de lo espiritual no puede convertirse en superstición. La fe católica no enseña a buscar señales en todas partes ni a interpretar cada evento como un mensaje oculto. Eso sería caer en un error grave. La Iglesia siempre ha sido clara en distinguir entre la fe auténtica y la búsqueda obsesiva de signos. Lo que sí enseña es el discernimiento, la capacidad de reconocer cuándo un acontecimiento puede tener un sentido espiritual sin convertirlo en una práctica de adivinación o en una interpretación mágica de la realidad. Y es precisamente en este punto donde entran ciertos símbolos que han aparecido repetidamente en la experiencia espiritual de muchos creyentes a lo largo del tiempo. Uno de ellos es la paloma. No se trata de pensar que cualquier paloma tiene un significado especial, ni de caer en interpretaciones automáticas. Se trata de comprender el simbolismo profundo que este animal tiene dentro de la escritura y de la tradición cristiana. La paloma aparece en momentos clave de la revelación bíblica. En el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, no como una metáfora vacía, sino como un signo visible de una realidad invisible. En la historia de Noé, una paloma trae una rama de olivo, anunciando el fin del juicio y el comienzo de una nueva etapa de paz entre Dios y la humanidad. En ambos casos, la paloma está asociada con la presencia del Espíritu, con la paz y con la reconciliación. Los padres de la Iglesia profundizaron en este simbolismo y lo relacionaron con la acción del Espíritu Santo en el alma. Por eso, a lo largo de la historia cristiana, la paloma ha sido vista como un signo de paz interior, de consuelo espiritual y en algunos testimonios místicos como una manifestación indirecta de la
cercanía de lo divino en momentos muy concretos de oración o transformación interior. Ahora bien, cuando hablamos de experiencias como la de aquella mujer que veía una paloma después de rezar, no estamos afirmando automáticamente una intervención sobrenatural. La Iglesia es prudente en esto, pero sí abre la posibilidad de que la creación, en su orden natural, pueda convertirse en un medio a través del cual Dios consuela, recuerda o acompaña al alma en momentos específicos. No porque el animal tenga poder en sí mismo, sino porque toda la creación pertenece a Dios y puede, en ciertos momentos, ser parte de su lenguaje providencial. Y aquí es importante insistir en algo esencial. Este tipo de experiencias solo tienen sentido espiritual si nacen dentro de un contexto de fe, oración y sacramentos. Fuera de ese contexto, se convierten fácilmente en imaginación, sugestión o incluso en superstición. Dentro de la vida de gracia, en cambio, pueden ser leídas con discernimiento como posibles signos de consuelo, nunca como objetos de adoración ni como herramientas de adivinación. He visto, a lo largo de mi ministerio, cómo muchas personas confunden estos planos y terminan atribuyendo significado espiritual a todo lo que ocurre, sin criterio ni guía. Y también he visto lo contrario, personas que viven una fe profunda, centrada en la oración y los sacramentos, y que en momentos muy concretos experimentan consuelos inesperados a través de elementos sencillos de la creación. La diferencia no está en el fenómeno externo, sino en el estado interior del alma que lo recibe. La paloma, en este sentido, no es un mensaje automático, sino un símbolo que solo puede ser leído correctamente desde la fe, no desde la curiosidad o el miedo. Y este es solo el comienzo de algo más amplio, porque dentro de la tradición espiritual también se han observado otros símbolos en la naturaleza que en contextos específicos han sido asociados con momentos de gracia o de consuelo interior. Continuando desde este punto, es importante entender que cuando hablamos de símbolos en la naturaleza, dentro de la experiencia espiritual cristiana, no estamos construyendo un sistema para interpretar y cada detalle del mundo como si fuera un código secreto. Esa sería una desviación peligrosa. Lo que sí estamos haciendo es observar cómo, en la historia de la fe, ciertos elementos de la creación han aparecido repetidamente en momentos de transformación interior, consuelo o crisis espiritual, siempre dentro de un contexto de oración y vida sacramental. Después de la paloma, uno de los símbolos que más testimonios ha generado en la tradición espiritual es la mariposa. No porque exista una doctrina formal que la defina como señal, sino porque su propio ciclo de vida ha sido leído desde los primeros siglos del cristianismo como una imagen poderosa de transformación y esperanza. Desde las antiguas comunidades cristianas en las catacumbas de Roma, donde la fe se vivía en medio de persecución, la mariposa comenzó a representar algo que iba mucho más allá de su forma física. Posibilidad de una vida nueva después de lo que parece muerte. Si observamos su proceso natural, la comparación es inevitable. La oruga se arrastra lentamente, limitada a la tierra, sin señales de que pueda llegar a ser algo distinto. Luego se encierra en un capullo, un estado en el que desde fuera parece inactividad o incluso desaparición. Y sin embargo, dentro de ese proceso silencioso ocurre una transformación completa. Lo que emerge no es una versión mejorada de lo anterior, sino una realidad completamente nueva. Un ser que ya no se arrastra, sino que vuela. Esta imagen, leída desde la fe cristiana, ha sido entendida como un reflejo de la promesa de la resurrección y de la transformación del alma. San Pablo, cuando habla de la vida nueva en Cristo, insiste en esta idea de cambio radical. No se trata de mejorar lo viejo, sino de convertirse en una criatura nueva. Por eso, en la experiencia espiritual de muchas personas a lo largo del tiempo, la mariposa ha aparecido asociada a momentos de duelo, de pérdida o de transición interior profunda. No como prueba de algo mágico, sino como un recordatorio simbólico, que en ciertos casos parece coincidir con procesos de consuelo espiritual. He escuchado numerosos testimonios de personas que, en momentos de dolor intenso por la pérdida de un ser querido, han visto una mariposa aparecer de forma inesperada. No en contextos rituales ni buscados, sino en situaciones completamente ordinarias. Un cementerio, una iglesia, una casa en silencio, un momento de oración. Y lo que ellas describen no es fascinación ni curiosidad, sino una sensación de paz inexplicable, como si por un instante el peso del dolor se aligerara. Sin embargo, aquí es fundamental establecer una línea clara que la fe católica nunca permite cruzar. Ninguna de estas experiencias debe interpretarse como reencarnación,
ni como la transformación del alma en un ser natural. Esa idea pertenece a sistemas de pensamiento ajenos al cristianismo. La doctrina de la Iglesia es clara. El alma humana no se convierte en animales ni en elementos de la naturaleza. La persona humana es única, creada por Dios, y su destino es la vida eterna, el cielo, el purgatorio o la condenación, según su estado espiritual al momento de la muerte. Por eso, cuando una mariposa aparece en un momento de duelo, lo que la fe permite considerar no es una transformación del difunto, sino la posibilidad de un consuelo espiritual. Ese consuelo no proviene del animal en sí, sino de la acción providencial de Dios, que puede usar su creación como un medio para tocar el corazón humano de formas que no siempre podemos explicar racionalmente. Pero también es aquí donde surge un peligro muy real que la Iglesia ha advertido durante siglos: la tendencia humana a buscar contacto directo con los muertos fuera de la oración y la fe. El dolor puede llevar a las personas a buscar respuestas en lugares equivocados, y es precisamente en ese contexto donde aparecen prácticas como el espiritismo, la adivinación o la consulta a intermediarios que afirman comunicarse con los difuntos. La Iglesia rechaza estas prácticas no por falta de compasión, sino porque entiende sus consecuencias espirituales. El contacto con lo oculto, fuera del marco de la gracia, no conduce a la verdad, sino a la confusión. Por eso el discernimiento es esencial. Si una experiencia lleva a la persona a la oración, a la paz, a la esperanza en Dios, entonces puede ser fruto de consuelo. Si por el contrario conduce a la obsesión, al miedo o a la búsqueda de prácticas prohibidas, entonces no proviene de Dios. He acompañado casos de personas que, en su dolor, estuvieron a punto de cruzar esa línea. Recuerdo especialmente a una mujer mayor que había perdido a su esposo después de toda una vida juntos. Su sufrimiento era tan profundo que llegó a considerar seriamente acudir a métodos de comunicación espiritual ofrecidos por personas ajenas a la fe. Cuando hablamos, no le di respuestas fáciles. Le expliqué con claridad que el camino del espiritismo no conduce a la paz, sino a una apertura espiritual peligrosa que la Iglesia ha condenado desde siempre. Le mostré cómo la Escritura advierte contra la búsqueda de los muertos fuera de Dios, y cómo esa búsqueda puede convertirse en una forma de engaño espiritual. Pero también le recordé algo esencial: que el amor de Dios no abandona a los que sufren. Le hablé de la oración, de la misa, del valor del rosario como medio de consuelo real, no imaginario. Semanas después volvió a verme. No había dejado de sufrir, pero su rostro era distinto. Había encontrado una forma de vivir su duelo sin desesperación. Me contó algo sencillo: mientras rezaba, una mariposa entró por la ventana de su habitación, giró suavemente durante unos instantes y luego salió. No lo interpretó como un mensaje literal ni como una respuesta directa del más allá. Lo vivió como un momento de paz, un instante en el que su corazón dejó de sentirse solo. Y en ese sentido, ese pequeño acontecimiento se convirtió en un recordatorio interior de que su esposo estaba en manos de Dios. Esto es lo que la fe permite comprender: que el consuelo no siempre llega en forma de explicaciones, sino a veces en forma de paz inesperada. Y esa paz, cuando nace en un contexto de oración sincera, puede ser un signo de que el alma está siendo acompañada, no por fuerzas ocultas, sino por la providencia de Dios. Pero junto a la mariposa, existe otro símbolo que también aparece con frecuencia en testimonios espirituales: el colibrí. Y este, por su naturaleza, introduce una dimensión diferente de lo que estamos tratando de comprender. El colibrí, a diferencia de otros símbolos de la naturaleza que suelen asociarse al silencio o a la transformación lenta, aparece en la experiencia humana con una cualidad completamente distinta: la inmediatez, la ligereza y una presencia casi fugaz que resulta difícil de ignorar cuando ocurre en momentos significativos. No es un animal que pase desapercibido. Su forma de moverse, su capacidad de detenerse en el aire y su aparición repentina lo convierten en una criatura que, dentro de ciertos testimonios espirituales, ha sido vinculada a experiencias de consuelo o de confirmación interior en momentos de decisión o de crisis personal. Desde una perspectiva puramente natural, el colibrí es una maravilla biológica. Su vuelo estacionario, que puede alcanzar decenas de movimientos de alas por segundo, lo coloca en una categoría única dentro del reino animal. Puede avanzar, retroceder y mantenerse suspendido en el aire con una precisión que desafía la percepción humana. Esta característica, aunque científica en su explicación, ha sido interpretada en el lenguaje simbólico de la fe como una imagen de algo que está y no está al mismo tiempo, una especie de presencia
que aparece de forma breve pero significativa. En la tradición espiritual cristiana no existe una doctrina formal que atribuya al colibrí un significado teológico específico, pero sí existe una lectura pastoral que en algunos contextos ha relacionado su aparición con momentos en los que el alma atraviesa decisiones importantes o estados de intensa oración. No se trata de convertir este hecho en una regla ni en una señal automática, sino de observar cómo, en la experiencia de algunas personas, su presencia ha coincidido con instantes de claridad interior o de paz inesperada. He escuchado testimonios de personas que, en momentos de gran confusión emocional, especialmente en decisiones familiares, vocacionales o espirituales, han observado un colibrí en circunstancias que describen como inusuales. No porque el animal en sí tenga un poder especial, sino porque el momento en que aparece parece encajar con un estado interior de búsqueda profunda. En esos relatos, lo que más se repite no es la interpretación del hecho, sino la sensación posterior, una calma repentina, una claridad que no estaba antes, una decisión que de pronto deja de sentirse tan pesada. Sin embargo, aquí es necesario mantener el mismo equilibrio que hemos mantenido con los otros símbolos. La fe cristiana no enseña a interpretar la naturaleza como un sistema de mensajes codificados que deben ser descifrados constantemente. Eso llevaría a una espiritualidad inestable, dependiente de señales externas y fácilmente confundible con supersticiones. La verdadera vida espiritual no se basa en buscar signos, sino en vivir en relación con Dios a través de la oración, los sacramentos y la conciencia formada. El colibrí, por tanto, no es una clave secreta del destino ni un mensajero obligatorio de lo divino. Es una criatura que, en ciertos contextos, puede convertirse en un recordatorio visual de algo que ya está ocurriendo en el interior del alma. Un movimiento, una transición, una decisión que se está formando en silencio. Y si ese momento está acompañado de gracia, oración y apertura a Dios, entonces incluso un detalle pequeño de la creación puede adquirir un valor simbólico sin necesidad de convertirlo en doctrina ni en superstición. La enseñanza de la Iglesia es clara en este punto. El discernimiento espiritual no consiste en interpretar cada evento externo, sino en evaluar el fruto interior que produce en el alma. Si algo conduce a la paz, a la confianza en Dios, a la oración y a la vida sacramental, entonces puede ser integrado en la vida espiritual como un consuelo. Si en cambio conduce a la ansiedad, a la obsesión por señales o a la dependencia de lo extraordinario, entonces se convierte en un obstáculo para la fe. He visto cómo este equilibrio es difícil para muchas personas. Algunas caen en el escepticismo total y rechazan cualquier posibilidad de significado espiritual en la vida cotidiana. Otras, por el contrario, ven señales en todo y terminan viviendo en un estado constante de interpretación, donde cada evento se convierte en una supuesta revelación. Ambos extremos alejan del centro de la fe. El punto de equilibrio está en una vida espiritual sólida, en la que la oración no busca signos, pero permanece abierta a la posibilidad de consuelo. En ese sentido, los testimonios relacionados con el colibrí deben entenderse no como pruebas, sino como experiencias personales que en ciertos casos han acompañado procesos de discernimiento interior. La verdadera guía no es el animal, sino la conciencia iluminada por la gracia, formada en la enseñanza de la Iglesia y sostenida por una vida sacramental constante. Y precisamente aquí es donde el mensaje central de todo lo que hemos venido reflexionando comienza a hacerse más claro. Más allá de los símbolos, más allá de las interpretaciones, lo esencial no es lo que ocurre fuera del alma, sino lo que ocurre dentro de ella cuando se abre a Dios, porque es en ese interior donde se juega realmente la vida espiritual, no en la búsqueda constante de señales externas, sino en la fidelidad diaria a la oración, a la confesión, a la Eucaristía y a la conversión constante del corazón. Y con esto llegamos al punto más importante de todo este recorrido espiritual, donde ya no hablamos tanto de símbolos en la naturaleza, sino de la forma concreta en que el ser humano puede vivir en gracia, proteger su vida espiritual y evitar los errores que lo alejan de Dios, que es precisamente lo que continúa en la siguiente parte. A partir de aquí, todo lo que hemos reflexionado deja de ser solo una exploración de símbolos en la naturaleza y se convierte en algo mucho más directo y personal. La forma en que una persona vive su relación con Dios en lo cotidiano y cómo esa vida interior determina realmente su capacidad de paz, discernimiento y protección espiritual. Porque la verdad central de todo esto no es aprender a interpretar señales externas,
sino aprender a vivir de tal manera que el alma esté en orden. Cuando la vida espiritual está desordenada, la persona comienza a depender de lo visible, de lo emocional, de lo circunstancial, y fácilmente cae en confusión. Pero cuando la vida espiritual está centrada en la gracia, en la oración constante y en los sacramentos, entonces incluso las experiencias más simples de la vida pueden ser vividas con paz, sin ansiedad, sin miedo y sin necesidad de buscar significados ocultos en cada detalle. La Iglesia siempre ha insistido en esto. La vida de fe no se sostiene en fenómenos extraordinarios, sino en la fidelidad diaria. La confesión regular, la participación en la Eucaristía, la oración sincera y la formación de la conciencia son los pilares que sostienen al creyente. Sin estos pilares, cualquier experiencia espiritual externa, por más intensa o emotiva que parezca, pierde su equilibrio y puede convertirse fácilmente en fuente de confusión. Por eso, antes de buscar señales, antes de intentar interpretar la naturaleza o los acontecimientos de la vida como mensajes, la primera pregunta siempre debe ser otra. ¿Estoy viviendo en gracia de Dios? ¿Estoy en paz con mi conciencia? ¿Estoy reconciliado con Dios a través del sacramento de la confesión? Porque sin esa base, todo lo demás se distorsiona. La gracia no es una idea abstracta, es una realidad espiritual que ordena el interior del ser humano. Cuando una persona vive en gracia, su capacidad de discernimiento se fortalece, su sensibilidad espiritual se ordena y su corazón deja de depender de interpretaciones externas para encontrar. En cambio, cuando esa gracia se pierde o se descuida, el alma comienza a buscar sustitutos, señales, interpretaciones, prácticas espirituales ajenas a la fe, o incluso formas de superstición que prometen respuestas rápidas, pero que no conducen a la verdad. Es aquí donde la enseñanza de la Iglesia es particularmente firme al advertir sobre los peligros de mezclar la fe con prácticas que no pertenecen a ella. La adivinación, el ocultismo, la consulta de horóscopos, el tarot, los rituales esotéricos o cualquier forma de búsqueda de conocimiento oculto fuera de Dios no son simples curiosidades inofensivas. La tradición cristiana los ha considerado siempre como caminos espirituales peligrosos porque desplazan la confianza en Dios hacia fuentes inestables y, en muchos casos, engañosas. Del mismo modo, el uso de objetos o prácticas asociadas a fuerzas espirituales ajenas a la fe cristiana puede generar una ruptura interior en la persona, no porque el objeto tenga poder en sí mismo, sino porque abre la puerta a una forma de dependencia espiritual que no está centrada en Dios. La Iglesia no prohíbe estas cosas por control, sino por cuidado pastoral, porque conoce el efecto que tienen en la vida interior cuando sustituyen la oración y los sacramentos. Frente a esto, la respuesta no es el miedo, sino la conversión. Y la conversión no es un sentimiento momentáneo, sino un cambio concreto de dirección en la vida. Implica volver a la confesión, restablecer la vida sacramental, abandonar todo aquello que contradice la fe y reconstruir la relación con Dios desde la verdad, no desde la confusión. Cuando esto ocurre, la vida espiritual se estabiliza. La persona deja de vivir buscando señales y comienza a vivir en comunión. Deja de depender de interpretaciones externas y empieza a reconocer la acción de Dios en lo esencial, en la paz interior, en la fuerza para resistir el mal, en la capacidad de amar, en la claridad, para tomar decisiones correctas y en la perseverancia en medio de las pruebas. Y es en ese estado donde, si llegan experiencias simbólicas o momentos inesperados en la naturaleza o en la vida cotidiana, ya no se convierten en obsesión ni en confusión, sino en posibles consuelos, que se reciben con serenidad, sin necesidad de exagerarlos ni de ignorarlos. Al final, todo este recorrido nos devuelve al mismo punto de partida, pero con una comprensión más profunda. Dios no está lejos, pero tampoco está en la dependencia de señales. Dios está en la vida de gracia, en la oración constante, en la Eucaristía, en la confesión, en la fidelidad diaria. Ahí es donde el alma encuentra su verdadera estabilidad. Y si algo de todo esto puede quedar como conclusión, es esto. No se trata de aprender a leer cada detalle del mundo como un mensaje, sino de aprender a vivir de tal manera que el corazón esté siempre orientado hacia Dios. Porque cuando el corazón está en orden, incluso lo ordinario puede volverse significativo, no por superstición, sino por la paz que nace de una vida reconciliada con Dios. Ahora, como conclusión final de todo este mensaje, te dejo los elementos que acompañan esta reflexión en formato de contenido para YouTube.